El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Granins que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina, percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en la esquina de Private Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser. Los gatos no saben leer rótulos ni planos. El señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en los pedidos de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía de ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció de darse cuenta de que dos de ellos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al aparcamiento de Granins pensando nuevamente en los taladros. Y así entramos en el universo potteriano y así entramos en Harry Potter y la piedra filosofal, la que dio origen a todo, con esas primeras páginas en las que conocemos primero a los tíos de Harry, pero ya aparecen por ahí los Potter, que no quieren ellos que los vecinos sepan que existen ni tan siquiera. Pablo Vilaboy, todo un universo literario, cinematográfico, de merchandising, de magia, alrededor de un personaje, Harry Potter. Sí, hay que decir a estas alturas de esa saga, ¿no? Hay tanto que se podría decir, hay tanto que se ha contado, pero bueno, si nos dirigimos a personas que se adentren ahora mismo en la saga, que a lo mejor solo tengan referencia
de los libros a través de las películas o que ni siquiera hayan visto las películas, pues podemos decir que este primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, es uno de esos milagros editoriales que desafortunadamente y generalmente solo pasan en el extranjero. Aquí en España a veces pasa, pero es más una historia tipo Cenicienta que suele pasar en el extranjero. Porque la génesis de J.K. Rowling para este libro la gestó a lo largo de 5 años o 6, escribiéndolo muchas veces en cafeterías, pasando penurias económicas. Un buen día, como suele pasar en algunas películas bonitas, después de muchos rechazos editoriales, encontró pues, una editorial de tipo medio, cuyo editor, bueno, parece ser que o dejó un primer capítulo del libro o se lo cogió una de sus hijas y le dio la clave. Esta niña le dijo, papá, ¿y qué pasa después? Claro. Y a raíz de dijo, bueno, pues voy a publicar esta novela en principio para niños. Y a partir de ahí, pues ya el resto es historia. Hay que decir que en España también pasó muchos rechazos editoriales. Exacto. Aunque de aquella ya tenía el eco del éxito en Inglaterra, pero ni aun así ninguna editorial grande estaba interesada. Y bueno, gracias a la visión de alguien de Salamandra, se publicó y bueno, mira qué fortuna para Salamandra y para todos los lectores españoles, que nos trajo aquí la historia de este niño mago que inventó en su día J.K. Rowling. Además, muchos de los lectores que hay en el mundo, que los estén viendo en el momento del programa, dirán, vaya, es un Harry Potter diferente, sí, porque estamos acostumbrados, que lo han visto en las imágenes, mientras que uno intentaba hacer lo que podía con ese texto de arranque de la saga. Es la edición de Salamandra, la que dice Pablo Vilaboy, además muy meritoria, porque en ese momento Salamandra era un sello muy, muy, muy pequeño, que gracias al éxito de Harry Potter se consolidó y pudo seguir ofreciendo pues ese catálogo impresionante que tiene Salamandra hoy en día publicado en castellano. Pero como digo, yo llegué a Harry Potter a través de Círculo de Lectores, que además me encanta recordar esa comunidad de lectores de la que hablamos aquí en su día con Miguel Ángel Delgado, cuando ya había 4 tomos publicados y iban a empezar a rodar las películas. Entonces dije, bueno, vamos a conocer un poco este fenómeno antes de que lleguen las películas, sin imaginar tampoco lo que iba a convertirse luego el universo cinematográfico potteriano. Y entonces, pues claro, a Círculo de Lectores, que así pues cogí las 4, era cómodo, como también muy, muy manejables, fáciles y demás. Y esas son mi Harry Potter. Luego tengo las de Salamandra, pero claro, este es mi primer Harry Potter. Como los niños del momento, nunca soltaré la edición de Círculo del Potter, de la Piedra Filosofal. Sí, hay que decir que, bueno, como digo, para esos nuevos lectores que puedan aventurarse en esta saga, que muchos estudiosos, aunque tampoco hace falta ser un gran estudioso del universo literario que inventó, bueno, que empezó a inventar J.K. Rowling gracias a un retraso de un tren. Ella hubo que ir a su ciudad natal, hubo un retraso de 4 horas y empezó a inventarse los 3 personajes de niños principales de esta saga: Harry, Ron y Hermione. Y a partir de ahí, como decíamos, durante 5 años, pergeñó todo el universo donde se iba a ubicar esta historia, que bebe de, como digo yo, muchos estudiosos lo han establecido así, aunque bueno, si eres un lector tampoco es tan difícil ver de qué fuentes ha bebido J.K. Rowling, como son Dickens, como son C.S. Lewis, Tolkien, la tradición de hadas británica, las novelas juveniles de internados, la recreación atemporal pero muy eduardiana de esa Inglaterra idealizada. Y como digo, en esos 5 años además se produjo un hecho clave en la vida de J.K. Rowling, de esta escritora, que fue la muerte de su madre. Ella dijo que lo
el centro de esta saga era su, no sé si interés, pero sí su acercamiento a la muerte. Por eso, no es ningún secreto, Harry Potter empieza siendo un huérfano, porque sus padres han sido asesinados, y el gran antagonista de Harry Potter, Voldemort, está obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, con vencer a la muerte. Entonces, bueno, esperemos que con estos pequeños apuntes haya muchos nuevos lectores que les interese y se acerquen a estos 7 libros. Y solo decir que esos 7 libros sí que hay que leerlos en orden. Esta es una serie que no se puede descolocar, porque además vamos viendo no ya la evolución que se dice siempre de los personajes, sino cómo ellos crecen. Lo dijo J.K. Rowling, escribe cada libro para la edad que tienen Harry Potter y sus compañeros. Por eso los primeros libros son más cuentos, más fábulas, más, digámoslo así, en el sentido más cariñoso del término, de verdad, porque, como digo, adoro, más divertidos, y poco a poco se va todo oscureciendo, se va profundizando. Toma cuerpo el que no debe ser nombrado. Pablo Villavio es muy valiente. Yo no le nombraré a ese señor por si acaso, ese señor espíritu, lo que sea, realmente. Y llegamos a los últimos libros que estuvieron crítica literaria en el New York Times, porque se consideraron libros como que tiene que leer todo el mundo, da igual la edad que tengas. Pues vamos a seguir hablando de magia. Y vamos a seguir hablando de embrujos, de hechizos cotidianos. Algo que además a ti te es muy cercano por tu tierra, por Galicia. Galicia. Y es que además, claro, Galicia está muy presente, totalmente presente, en la obra de una autora que también es gallega, como tú. Magda Kingsley nos va a presentar La última sabia, publicado por Novacas Editorial. Magda Kingsley, bienvenida a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Óscar. Encantada de estar aquí con vosotros. La última sabia, como decimos, tiene todo que ver en el sentido de una tradición, de un modo de entender la magia como algo que está en la vida cotidiana y que vosotros en Galicia la tenéis muy en la sangre, muy enraizada, ¿verdad? Sí, eso es, sí, la verdad es que yo siempre digo, cuando me fui de Galicia y me vine a Madrid, fue cuando empecé a apreciar la magia y lo bonito que era Galicia. Es increíble, pero me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas. Y después, pues cuando ya me puse a escribir, digo, voy a investigar un poco. Y es increíble la cantidad de cosas, la cantidad de seres, de mitos, de leyendas, de costumbres que hay. Y a mí todo eso me fascina, porque la magia es, bueno, no sé, forma parte de mí, me encanta y es mi refugio. Digamos que La última sabia, a lo Harry Potter, es una segunda novela, aunque puede leerse totalmente independiente de la primera. Sí, correcto. Yo, bueno, escribí El enigma de las brujas un poco a ver qué salía y al final me quedó un poco en el aire porque había algunos personajes que yo quería desarrollar porque yo veía ahí un potencial, unas personalidades que digo, esto se queda cojo. Y empecé el segundo, pero al final me di cuenta de que cuando empecé a escribir el segundo, realmente la protagonista ya no era tanto Victoria, sino Suevia, que me empezó a contar su historia y yo la seguí. Y es una historia totalmente diferente. Tiene cierta continuidad con la primera, pero se puede leer por separado sin ningún problema. Y ahí está, como decimos, la magia, los hechizos, los embrujos, las hierbas medicinales, las hierbas de amarre, como algunos conocerán, las hierbas negativas, las venenosas, todo. Pero, como digo, contado al modo en que J.K. Rowling integra la parte mágica de Harry Potter en ese vecindario donde los Dursley no quieren que se sepa nada, claro. Y negar la evidencia de que, oye, que son magos. Tú, sin embargo, aquí, como lo tenéis, como decimos en Galicia, no hay más que leer a Cunqueiro, a Fernández Flórez, incluso algunas poesías de Rosalía de Castro. Para vosotros es algo natural, es algo consustancial a vosotros. No trazáis frontera entre, digamos, lo mágico y lo tangible. Sí, a mí la verdad es que yo soy fan de Harry Potter y me encanta. Y tengo todos los libros de Salamandra, como has dicho, los primeros, y me encanta. Pero yo lo que he intentado es, tanto con El enigma de las brujas como con La última sabia, crear como una magia que fuese lo que tú dices, como muy real, como que no puede ser de otra manera. Eso existe ahí, no tan evidente como varitas mágicas y demás, Exacto. sino como algo natural. De hecho, en el libro, en vez de hablar de magia, yo siempre digo que los que son magos o brujas, ahí hablan de sabiduría, que es como realmente se tiene que entender cosas que son reales, naturales, que pasan, pero que el hombre, como no lo conoce, tiene como un rechazo, y entonces lo llaman magia y lo interpreta mal, y por eso pues, rechazan a las brujas, a los magos y demás.
esa ha sido mi pequeña contribución al mundo gallego de decir, bueno, pues oye, esto está aquí, es bonito, no hay por qué rechazarlo porque no se entienda. Es que mucho antes de que eclosionara el llamado realismo mágico, en Galicia había una tradición tanto oral como literaria, con ese tipo de magia integrado en lo cotidiano. Claro, a mí es que eso me encanta. Cuando empecé a documentarme, porque tampoco, ya te digo, yo no era muy consciente de lo que había en Galicia y demás, cuando empecé a documentarme, pues todos estos seres y demás, y luego hablas con la gente de Galicia y algunos se muestran respetuosos como diciendo, esto que me estás hablando es para tu libro, pero ojo, aquí hay algo que no es para hacer broma, o sea, sí que hay una tradición ahí que yo creo que ya queda muy poca tradición realmente. Yo creo que es más la gente mayor la que recuerda, porque yo para escribir el libro visité el balneario que sale en él y hablé con la mujer que realmente estuvo allí trabajando en ese balneario. Y cuando le dije que el libro trataba de brujas, dijo, no, yo de eso no sé. Pero digo, sí que sabe, pero no quiere, porque hay un respeto y pues sí, una tradición muy arraigada, pero que yo noto que ya ahora mismo en estos tiempos como que no, pues sí, se considera magia y demás, pero sin esa tradición antigua que tenía. Y por eso precisamente hablas de una tradición, es lo que decía Pablo, de cómo el saber, además nunca mejor dicho, va pasando de generación en generación, Sí. y por eso siempre hablas tanto de los vínculos familiares, de los vínculos afectivos. Sí. Son siempre el corazón de tus novelas. Sí. Sí, la verdad es que, no sé, yo soy como muy sentimental o muy sensible y siempre me gusta que las novelas tengan ese componente que yo cuando cierre un libro diga, se me queda algo aquí, porque después de haber visto esta relación o esto que ha pasado, porque al final las emociones y los sentimientos es lo que mueve el mundo. Y yo no concibo una historia que a mí me pueda gustar que no incorpore eso, un algo que te quede, una emoción, un sentimiento, en este caso es el sentimiento de amor, al final el que lo mueve todo y te lleva a hacer pues disparates que cuando te das cuenta dices, me he equivocado. Pero en ese momento el corazón latió de esa manera, ¿verdad? Y dices, exacto, es lo que te mueve, eso es. A por ello. Luego hay otra cosa también que integras, como decimos, fenomenalmente lo fabuloso en el día a día, en el devenir de los personajes, de unos lugares, de unas ciudades, que además localizaciones que podemos visitar y conocer, por cierto, y que invito a espectadores y que sean lectores de La Última Sabia, que luego pues intenten hacer ese recorrido que hacen los personajes, pues sí, geográfico, sí. que es muy interesante. Como digo, eso lo integras fenomenalmente y también integras la otra parte, fenomenalmente, que algo que nos gusta mucho más a Pablo Vilaboy y a mí, como amantes del género, que es el terror en lo cotidiano, que es el que da miedo de verdad. Porque a veces a los personajes fantásticos, fabulosos, vampiros, hombres lobo, lo que quieras, pues después tener eso, ay, qué miedo daría si te los encuentras, pero bueno, sabes que al fin y al cabo acaban siendo una leyenda, o al menos si quieres creerlo. Pero claro, tú hablas del terror que puede surgir aquí mismo con que este vaso de agua hiciera un movimiento extraño que no esperamos. Sí, a mí eso, la verdad, bueno, me alegro que lo veas así, Óscar, porque sí que lo he intentado. A mí me gusta mucho el terror, pero igual que la magia, no el terror evidente, sino el terror que te encuentras pues, en el día a día y sobre todo el terror de quien comete actos, tampoco puedo desvelar mucho del libro, pero quien comete actos atroces que lo ve como algo normal, porque es lo que tiene que hacer y no concibe no hacer otra cosa. Entonces eso, cuando uno lo lee, dices, pero esto es una locura. Pero me gustan los personajes que lo ven como algo normal, como algo, pues es que lo hago y cómo no iba a hacer esto. Y no eres capaz de darte cuenta de que eso, pues evidentemente no está bien, pero lo haces siempre por el mismo motivo que hemos hablado antes, por amor, por un cariño que sientes y no te das cuenta de lo que haces. O por lo que tomas como amor, aunque luego sea codicia, ansias de medrar, egoísmo propio, etcétera y demás. Pero sí, pero claro, cuando los sentimientos los equivocamos, los confundimos, son al final los que mueven el mundo de una manera u otra, ¿no? Eso es. Sí, yo es lo que he intentado hacer aquí, es como una de las personas que sale que comete actos atroces y él entiende que es lo más normal que cualquier persona en su situación, que si lo pensamos, que tampoco se puede hablar mucho para no desvelar, pero si lo pensamos y si tuviéramos la oportunidad de hacer esos actos, igual los haríamos por conseguir lo que él quiere conseguir. Es lo que tú dices, las emociones equivocadas muchas veces nos llevan a hacer cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Pero cuando estás en la piel de esa persona, bueno, pues yo intenté meterme en la piel de esta persona y decir, pues ¿cómo no voy a hacer esto y lo que haga falta con tal de conseguir lo que quiero conseguir? Pablo, ¿qué vas a decir? Tú, claro, pero por eso te lanzo también la pregunta compartida con Magda, pero es que Galicia es mucho más que un escenario.
en cualquier novela que la pongas, pero en este caso concreto, aún más, ¿no? Lo que vamos a decir nosotros, ¿no? Es un modo de sentir y de vivir. Ahora que hablabas de la tradición, ¿no?, de Galicia y de estas señoras que has entrevistado y demás, yo recuerdo coetáneas de mi abuela o de tías de mi madre que me impresionaba mucho, que por eso saco a colación el realismo mágico, que ellas vivían la muerte y los espíritus como algo natural. O sea, Claro, podían decir claro. tranquilamente, pues el otro día murió fulanito y fue a visitar a su madre antes de partir, pero lo veían como una Sí, cosa algo. supernatural. Y después las sabias, porque hay una diferencia entre bruxas y meigas, las meigas, a donde se iba a visitar si los niños tenían algún problema de pequeños, bueno, que hay una mucha tradición. tradición, es que tiene mucho encanto. A mí todo eso me parece muy atractivo y la verdad es que cuanto más leía para documentarme, digo, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Cuánto me falta por conocer? Porque es súper interesante y que a mí me gusta y me gusta integrarlo en mi vida. Bueno, Óscar ya me conoce, yo soy muy de fantasía y no sé, me gusta pensar que sí, que realmente hay otras cosas que no vemos y que hay otra forma de mirar las cosas también. Que a lo mejor la magia, la brujería nos la proporcionan, pero que por temor o por tradición, pues que no nos fijamos. Lo dices muy bien, porque, y lo estaba diciendo Pablo también en lo que comentaba, ¿no? A veces no es que lo fácil es decir, no, esto no pasó, o esto no existe, o esto no lo hay. Tal vez es que tú no lo has mirado, o como deberías mirarlo. Entonces es que todo te está en darías el ver, cuenta, sí, ¿verdad? sí. De decir, pues sí, así es. algo tiene que haber. La última sabia no puede ser la última, me explico. Como novela, este universo fantástico, sea con esos personajes o con otros, imagino que te sigue rondando la cabeza y el corazón, Magda, y que sigues escribiendo, por favor. Sí, sí. sigo. Realmente, la verdad es que, a ver, la historia de Vittorio y Eusebia sí se acaba aquí. No, sí, claro. Pero es verdad novela que cerrada. Sí, esta ya sí que se cierra. Pero es verdad que tengo otra novela que está ya casi terminada, que también transcurre en Galicia, no tiene nada que ver. Pero también es una historia de misterio y también tiene sus toques sobrenaturales, es que no lo puedo evitar. Yo las cosas raras y las cosas sobrenaturales y sobre todo lo que sorprende me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí la está. tierra tira y lo misterioso tira. Sí, lo misterioso, las muertes, no sé qué tengo yo con la muerte, también debo de tener algo de bruja, pero me gusta, me atrae. Tal vez lo que decías tú, Pablo, que en el fondo, si la mirásemos de verdad como lo que es, algo inevitable, hombre, no digo que te vayas a regocijar, pero tampoco le tendríamos el pavor que le tenemos a la muerte. La integraríamos como parte de este devenir continuo que tenemos, ¿no? Sí, además, Galicia ahora no tanto, pero en Galicia antes se vivía muy en contacto con la naturaleza, con las fuerzas místicas. Entonces yo creo que por eso ayuda a que nuestros mayores hayan integrado eso como el misterio como algo cotidiano. Lo natural, claro. Sí. Y al mismo tiempo lo que decías tú también, un respeto por lo inexplicable. También sí, hay... mucho, sí. Claro que sí, ese respeto que se nota y ese cariño que se nota por la tierra, por la tradición, por lo que somos y por lo que a veces no es que lo escondamos, es que lo ocultamos. Sí. Dejémosle darle buena rienda suelta a lo que hay por aquí. Magda Kingsley, qué decirte, ha sido un placer recibirte en el programa. Lo mismo digo, Óscar y Pablo. Y esperamos, como decimos a todos los invitados, que con otra novela muy pronto, ojalá. las manos, podamos seguir contando cosas, historias, que es lo que nos gusta en realidad. Pues sí. ¿Verdad? Transmitir historias. Mucho, sí. Pablo Vilaboy, hemos estado en Galicia. Sí, yo me atrevería a dar una recomendación musical, muy a propósito de esta novela, que es, no sé si andará por Spotify o por alguna plataforma, pero si no en YouTube seguro que lo encuentran. Es que busquen una canción de Ana Quiro que se llama Meigas Fora, para que vayan adentrándose en el mundo del meigallo. Muy bien. Y además con ese toque de humor, como dice Magda, claro, de naturalidad, de mirar las cosas como son y punto, ¿verdad? Pues eso, Meigas Fora, de Ana Quiro. Pues miren, igual la hora que nos llevamos el arpa al ángulo oscuro del salón, empieza a sonar Meigas Fora, ¿por qué no? El caso es que desde luego, sea con esa banda sonora o con otra, según la lectura que tengamos, dentro de muy poco volveremos a estar con ustedes con un nuevo libro entre las manos que primero habrá sonado a ritmo y a modo de arpa. Hasta pronto.